Amén. Primera de Corintios, hermano. El versículo 18. O sea, capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 18. Cógelo nomás, hermano. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Aquí encontramos en el 22 dos cosas que son las que han ido avanzando como grandes dificultades para el cristianismo. Una son las señales, el judaísmo, ¿cierto? Y todo lo pasado, todo lo antiguo, en el no reconocimiento del Mesías que es Cristo. Y lo otro es la sabiduría que los gentiles, ¿cierto? Y que, hablando del mundo y de Corinto mismo, porque Corinto, Señor, es una región de Grecia. Entonces, allí donde la sabiduría era lo primero para ellos, los griegos fueron reconocidos por esto, por la búsqueda de sabiduría. Entonces encontramos dos sombras que siguen al cristianismo. Dos. Como dice la Escritura, aquí en el 22, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Los sabios, hermanos, fueron enloquecidos por la sabiduría, por la muerte del Señor Jesucristo y la gracia de Dios a través de la cruz. Es locura. Cristo crucificado es una locura para todos los gentiles, como también, hermanos amados, tropezadero para los judíos, porque los judíos no reconocieron al Hijo de Dios, no lo reconocieron. El velo, nosotros habíamos leído anteriormente, ¿cierto, hermano?, que es quitado solamente por Cristo, pero hasta a ellos todavía les permanece el velo de Moisés, ese velo que no pueden ver la gracia, porque el velo es quitado solamente por el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo nos hace libres, ¿cierto? Libre de ese velo y libre de todo lo que son las tradiciones, los rudimentos del judaísmo. Ahora, esto no pudo ser entendido por los gentiles, por los griegos y por todo el mundo hasta el día de hoy. Es una locura, el Evangelio es una locura. Pero bendita locura, hermano, que a nosotros nos ha salvado. Gracias, Señor. Vamos a ver
cómo Dios es sabio, cómo el Señor trastornó el entendimiento de muchos. Ya, sigamos más adelante. El 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, porque el Señor también ha llamado judíos, también a ellos hay muchos hermanos que han creído y le han visto al Señor Jesús y se le ha quitado el velo. Dice, más para los llamados así judíos como griegos, mostrando, ¿cierto?, a todos los gentiles, resumiéndolo en los griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Señor es el todo, hermano. Él es el yo soy. Todo lo bueno, hermano amado, la luz, ¿cierto?, el amor. Él es el yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad. Yo soy la vida. Yo soy. El Señor es el todo, hermano. Y el que le he quitado el velo, hermano, puede ver al Señor y decir, nada más quiero de esta vida. Solo Cristo me basta. Solo Cristo es el todo para mí. Todos nosotros estábamos en una búsqueda, hermano. A través de nuestra manera de vivir, siempre estuvimos en una búsqueda constante. Hasta que fuimos hallados, porque el Señor desde pequeñito nos guardó, hermano. Desde pequeñito, aunque nosotros anduvimos en un camino distorsionado. Aunque nosotros seguimos, hermano, las corrientes de este mundo. Pero ¿qué es lo que sucedió en un momento? Que el Señor nos llamó y nosotros sentimos la voz del buen pastor. Y las ovejas siguen la voz del pastor. Jesucristo es nuestro pastor, hermano. Él nos llamó. Él nos encontró, hermano, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. La labor del Señor Jesucristo es recuperar a todos los que son hijos, a todos los que le han creído, a todos los que andaban en búsqueda. Gracias, Señor. Por eso es que nosotros nos mantenemos en el camino del Señor, porque lo encontramos a Él, ya no buscamos nada más. Ahora, si nosotros hubiéramos buscado otra cosa en esta tierra, hermano, téngalo por seguro que duramos un poco nomás entre los hermanos. Y después seguimos buscando los objetivos humanos. Pero nosotros hemos encontrado al Señor y el Señor nos basta. Qué bueno es esto, hermano. Entenderlo, vivirlo. Hoy día el Señor nos ha traído a un lugar muy especial que es Cristo, hermano. Estamos parados en la roca sólida, en el Señor. Y qué bueno es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Porque el Señor toma de lo humilde, toma de lo que no es, para establecer su reino, hermano. ¿Cierto? Muchas veces hemos hablado de que el Señor toma un puñado de Galileos, hermano, para comenzar el ministerio. No toma de lo oculto, o de lo refinado de esta tierra, o de las sangres nobles. No, hermano. El Señor toma de lo que no era. Gracias, Señor, porque esto es locura para el hombre. Porque los judíos piden señales, ¿cierto? Bueno, más abajo dice, vamos al 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Se da cuenta? Nosotros sabemos que el poder de Dios es mayor que todo poder de esta tierra. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Y esto nos hace ver a nosotros, nos hace mirar, hermano, ¿cuál es nuestra vocación? Que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo,
Ahí estaba yo metido también. Yo creo que muchos de acá, hermanos, éramos viles. De lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es el todo para nosotros. Nosotros somos justificados, santificados, hermanos, justificados, y la sabiduría nos ha sido hecha por el Señor. Ese día precioso que el Señor nos llamó, Él hizo morar en nuestros corazones el Espíritu Santo. Toda la sabiduría de Dios está resumida allí, en la persona del Espíritu Santo. Y el Señor viene a nosotros para guiarnos, para sustentarnos, para defendernos, para aconsejarnos en los malos caminos o las decisiones que tenemos que tomar en la vida. Está el Señor por el medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mire las palabras, estas palabras del 2 hasta del capítulo 2, del 1 al 5, dice: así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Miren, hermano, aquí vamos a ver que esto es una demostración de que el poder viene de Dios solamente, de que la gracia y la sabiduría viene de Dios solamente. Porque generalmente nosotros, cuando tenemos que enfrentar algo, un discurso, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Nos preparamos. Y nuestra inteligencia humana, ¿qué es lo que hace? Es buscar las palabras, ¿cierto?, como más óptimas para hablarlas, los temas, ser organizado, ser ordenado para exponer algo. Pablo, hermano, se propuso no saber nada. Y es lo que nos trae ahora, hermano. Es el Señor que permite que el Espíritu Santo esté ministrando en nuestros corazones. Porque esto no es algo aprendido, hermano. Lo que estamos compartiendo y lo que el Señor ha permitido estar viviendo entre los hermanos en este último tiempo no ha sido, hermano, tomado del libro de tal hermano, o de esto de acá, o esto de allá. El Señor mismo está canalizando por cada uno de nosotros para edificación del cuerpo de Cristo. Hoy día, gracias Señor, se ve en la reunión cómo el Señor permitió que muchos hermanos dieran testimonio y oraran, hermanos. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero cuando estamos, hermanos, en un lugar que está gobernado por la sabiduría humana, ¿sabes lo que ocurre? Es como el chofer y la micro. Él lo guía para donde quiere. Y los hermanos tienen que escuchar solamente. No, hermano, hoy día el Espíritu Santo a nosotros nos está guiando. Y en esta nueva oportunidad que el Señor ha permitido que nos congreguemos, hermanos, que nos reunamos, después de haber pasado tantas cosas, es el Señor el soberano. ¿Por qué, hermano? Porque el río de Dios sigue su cauce. Hermano, si nosotros estancamos el río de Dios como hombres, sabe que el Señor se va a valer para reventar por otro lado y seguir su obra adelante. Porque el Señor no puede ser detenido. La obra del Señor sigue adelante, avanza. Cabalga el Señor con su evangelio y con la gracia de Dios. Por eso el Señor ha permitido que hoy día, hermanos, estemos viviendo esto, volviendo al principio, estando, hermanos, nuevamente en una comunión que solamente busca las cosas sencillas y humildes. Porque, hermanos amados, la locura de los sabios
es el Evangelio del Señor. El Señor tomó de lo que no era, hermano. Tomó de lo que no era para avergonzar a los sabios y entendidos. Nosotros no nos damos cuenta, hermano, pero uno se puede ir haciéndose sabio en la parte humana. ¿Cómo? Leyendo mucho, entrando a grandes seminarios, conociendo muchos misterios, muchas cosas, y parándose, ¿cierto?, con toda elocuencia, a demostrar, a alardear del conocimiento. Hoy día el Señor no quiere eso. El Señor quiere gobernar, porque el Espíritu Santo es el que gobierna la congregación. Es el hermano, Él es el que nos está edificando, el que, como estábamos viendo en la Escritura, ¿cierto?, cada día vamos nosotros siendo transformados en la misma imagen por el Espíritu, como por el Espíritu. Porque es el Señor el que nos va dando el crecimiento. Hay muchas labores. Pablo puede hacer algo, ¿cierto? Cefas, y todos trabajan en medio de la obra. Pero, hermano amado, el crecimiento siempre lo va a dar Dios. Él, hermano amado. Porque la labor es del Espíritu. Es el Señor, el que está en nosotros, en nuestro interior. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor. Porque el Señor, hermano, bota los diques, hermano, y el Señor canaliza por donde quiere. Y así lo va a hacer el Señor. Mientras nosotros, hermano, si no damos lugar a la carne, hermano, el Espíritu del Señor nos va a gobernar. Porque estas dos líneas van a caminar. Y de una manera u otra, hermano, van a querer gobernarnos. O el Espíritu o la carne. Pero nosotros hoy día optamos por el Señor, por ser guiados por el Espíritu Santo, por ser guiados por Él, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer morir la obra de la carne. Porque estamos en una carne también. Estamos cargamos un hombre con capacidades. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que lo hagamos morir. Pablo lo hacía así. Él conocía mucho. Él era un hombre muy sabio. Era un hombre, cierto, entendido en todas las cosas, fariseo de fariseo. Pero ¿sabe qué es lo que hizo, hermano? Dijo esto. Pues me propuse, en el 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el todo, hermano. Gracias, Señor, por esto. Entonces, él mismo lo dijo, hermano, yo no quiero ser heraldo para muchos y después venga a ser destituido de esta carrera. Porque podría ser destituido uno, hermano, dándole lugar al egocentrismo, a ser reconocido. Todos acá somos iguales, hermano. Todos. El Espíritu Santo es el que nos gobierna, hermano, y nuestro mayor es el Señor. Él es el mayor entre los hermanos. Mas todos nosotros somos iguales, tan débiles, tan necesitados, pero que queremos escuchar al Señor que está en nuestros corazones. Que queremos escucharle, hermano, y ser guiados por Él. Gracias, Señor. Ahora podemos comprender muchas cosas, hermano, de las cosas que se ven a través de tantas generaciones. Cómo han caído hombres que se hacen notar como grandes ministerios, hermano, es porque realmente la gloria del Señor no es compartida con nadie. Como dice la Escritura, ¿cierto? El Señor enloqueció a los sabios. El 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración ¿de qué? Del Espíritu y de poder. Las señales, ¿cierto? Las señales de los apóstoles. Espíritu y poder. Donde el Señor es el que gobierna. Y la demostración es a través de la obra. Porque la obra del Señor produce sanidad, hermano. El Señor nos va reconfortando. Produce un amén. No es una carga, no es un arduo trabajo, no es hermano, el tratar de
de cumplir rutinas, tradiciones o cosas para lograr algo. Gracias, Señor, por esto. El 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, desde mucho tiempo atrás, hermanos, los corintios, bueno, ellos tenían esta sombra que les seguía. Ellos se destacaban, ¿cierto? Me acuerdo ahí que vienen cuando nos enseñaban de Grecia, el Peloponeso, ¿cierto? Corintio era una región de ahí, donde estaban las estatuas del dios Apolo. Entonces, ellos se destacaban, hermano, por enseñanzas. Ellos siempre se gloriaron en todos lados, incluso, hermano, el griego fue un idioma general en Europa. Todo estaba escrito. Y hasta el día de hoy es la base de la filosofía, ¿cierto? Ellos se basan en esto, en muchos filósofos griegos. Porque siguen ahí, están establecidos en la sabiduría humana, como lo más excelente. Por eso que muchas veces menosprecian a los demás. Entonces, rebaten, hay discusiones, hay apologéticas, cuántas cosas que no se dan por esto. Pero dejan de lado lo que el Señor nos enseña. Cada uno de nosotros ha aprendido al Señor, ha aprendido de Él, porque el Señor nos ha ido mostrando, nos ha ido enseñando. Y palabras, hermanos, que nos han llegado a oídos de personas, son las que el Señor nos está trazando en el corazón. Así que gracias, Señor, hermano, porque esto viene de Dios. La excelencia es de Dios, no es de nosotros. Gracias, Señor. Un poquito más adelante. Esto ya lo sabemos nosotros. Estamos más que enterados de que el Señor y el Espíritu Santo es el Señor en nuestro corazón. Es el que nos gobierna, ¿cierto? Es el que nos guía. Mire aquí, bueno, algunas cosas vamos a rescatar del 11... Del 11 el 17, donde habla acerca de los abusos de la cena del Señor. Así está, tiene un título ahí, pero lo único que vamos a rescatar acá, que aquí habían divisiones, habían puntos de vista, ¿cierto? Habían algunos que se adelantaban, eran como se llama, no miraban a los hermanos, porque seguramente eran guiados por sus impulsos. Entonces la Escritura dice, en el 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros, que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. No solamente, seguramente él tenía ya su visión, Pablo, y no solamente al escuchar de otros que decían que habían divisiones. Ahora, hermano, las divisiones nacen cuando entra la carne, cuando entra el conocimiento humano, cuando entra el hombre y no el espíritu. Cuando está el espíritu, gracias al Señor, hay un gobierno, hermano, y ese gobierno lo tiene Él. Y de eso describe mucho el Señor en el 12. Todas las cosas son guiadas en un mismo espíritu. Él es el coordinador de todas las cosas. E incluso también así, hermano, en medio de la congregación. No solo en nuestras vidas en lo particular, sino que también como hermanos. Acá hay mucho, hermano, mucha enseñanza que otorga el apóstol a través, ¿cierto?, del Espíritu Santo hacia los corintios. ¿Para qué? Para decirles, esta es la manera, todos nos necesitamos, todos somos parte del cuerpo. El Señor los puso a todos en medio del cuerpo, ¿cierto? Ninguno puede desear ser otro, sino que
darle gracias al Señor por el don que el Señor le ha otorgado. Porque el Espíritu Santo a todos los hermanos nos repartió, nos dio dones, como lo dice Efesios, ¿cierto? Subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y el Señor nos dio ¿para qué? Para que nos edifiquemos mutuamente, ¿cierto? Cada uno en el área y con el don que el Señor le ha otorgado. Entonces aquí habían divisiones. Eso nos muestra que habían situaciones humanas, carnales. Cuando hay interferencias es porque realmente uno no está sintonizado al que organiza todo, al que ordena todo. La labor del Espíritu Santo es edificar, es coordinarnos, ¿cierto? Es llevarnos a todo en una línea. Entonces, allí es donde se produce que en la reunión, que hay cuando os reuní, alguno trae, ¿cierto? Y todo se hace ordenadamente. Sabiduría, ciencia, palabra, todo se hace ordenadamente porque hay una coordinación. Entonces, cuando la Escritura nos habla de que el Señor, el apóstol Pablo no se propuso saber nada, sino a Cristo crucificado, es que él no preparó su discurso, es que él no traía algo ya listo, como para decir, yo esto tengo que traer a los hermanos, sino que él venía, ¿qué es lo que decía? Que se dieran las cosas. Y eso es lo que describe más adelante en las reuniones. Porque cuando reuní, dice, mire, más adelante en el 14, vamos a avanzar, pero ya tenemos pendiente de que, cierto, había un problema que era el problema de las divisiones entre los hermanos. Aquí, en el 14:26, eso es lo que había mencionado recién. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación, ¿cierto? Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. O sea, es importante que tenga que haber un intérprete, ¿cierto? Para que haya lengua. Porque ¿qué sacaríamos, hermanos, de hablar en lengua y no dar explicación de lo que se trata? Entonces dice, y si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo. O sea, que mejor se quede callado y hable en su interior, para edificación personal, ¿cierto? Para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Están todos allí, ¿cierto? Un hermano comparte, pero hay otro que está ahí juzgando, está viendo, el Espíritu Santo le está mostrando, porque no solamente aquel que comparte está compartiendo en el Espíritu, sino que también el que está escuchando. Y si algo fuera revelado, mire, es algo que se da en la reunión, no es algo que se da que ya ha sido aprendido en la casa, para decirlo, porque nos ha tocado ver, pues, hermano, que hermanos usan de trampolín algo que se ha dicho para decir todo lo que piensa uno. Pero aquí se trata de una revelación. Este es el tema de lo que estamos compartiendo. Entonces el Señor está revelando en sus corazones. Es algo espontáneo que se da en la reunión, porque el gobierno lo tiene el Espíritu Santo. No es algo aprendido que uno trae. No es algo que está almacenado en la mente, sino es algo que, si a alguno le fuera revelado, está allí actuando el Señor. Entonces dice, si algo le fuera revelado al otro que estuviera sentado, cae el primero. O sea, yo me siento, pero hay otro que el Señor le muestra algo. ¿Se da cuenta? Porque podéis profetizar todos unos. Miren, todos. No está diciendo nada 2 o 3 hermanos, sino que todos pueden hablar, todos pueden profetizar. Dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan.
Qué distinto, hermano, es algo organizado que lo que el Espíritu Santo está poniendo en medio de la reunión, cuando estamos congregados. Es algo que el Señor nos está promoviendo, hermano, nos está llevando a practicar una vida. Es como lo que se decía el otro día, que varios hermanos, uno traía un cántico, cantó, después el Señor le dio otro cántico a otro, y todo se hizo ordenadamente. No es que haya venido un músico con todos los cánticos y ya todos los lanza, sino que el Señor va produciendo entre los hermanos, y a cada uno le va revelando el Señor qué hacer. Así también en profetizar, en hablar, porque la profecía, cierto, está escrita, y lo que el Señor permite es hablar de su palabra y hablar de las cosas que el Espíritu Santo está revelando, porque el Señor nos revela su palabra. La palabra es viva y eficaz, no es una palabra, una letra muerta, es una letra que hermano, que va produciendo vida y cada vez más, porque usted puede pasar 1000 veces por un pasaje de la Escritura y le sigue enseñando al Señor, le sigue mostrando, le sigue revelando, porque es viva y eficaz. Entonces dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hermano, no es cualquier cosa una reunión, la comunión de los hermanos. Cuando el Señor nos reúne, cuando nosotros dejamos gobernar al Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio de las comuniones, de nuestras comuniones. Por eso es que es muy importante, hermano, estar atento a todo. Mire, una de las cosas que los corintios, es el tema de las divisiones, porque algunos se adelantaban, pero después concluye, porque muchos hemos aislado ese pasaje de, volvemos atrás, donde dice el abuso de la cena, ¿cierto? Ese 17 comienza, el versículo 17 del capítulo 11, ¿cierto? Comienza hablando, ¿cierto?, de que se ha enterado, ¿cierto?, que hay división entre los hermanos. Y más adelante dice, cuando, en el 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Esa tampoco es una actitud correcta, ¿cierto? Pero esto no comienza acá, sino que tiene un cierre de paréntesis que está en el 34, en el 33, que dice así, en el 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces nosotros tomamos, hermano, cuando tú comes indignamente, puede ser, cierto, venir un juicio, hay muchos que están enfermos, otros que duermen, otros que mueren y duermen, porque cuando habla de dormir es que mueren. Entonces, hermano, muchos en ese momento como que le damos énfasis a eso solamente. Pero sabe, hermano, aquí lo que está hablando el apóstol es de actitudes de la iglesia, de los hermanos. Eso es discernir el cuerpo de Cristo, el saber esperarse, el ser guiado por el Espíritu Santo para que el Señor en nuestras reuniones, Él tome el gobierno. Porque nos vamos a encontrar, hermanos amados, a lo mejor más adelante, van a venir personas, hermanos también, que van a querer hacer cosas en medio de nosotros, que van a decir, no, esto falta entre los hermanos. Ah, no, es necesario hablar del reino, o es necesario mejor hacer esto, o hacer esto otro. Porque van a ver, no van a entender. Porque somos así preparados. Este tiempo, el cristianismo está siendo preparado de esa manera, de conocer, saber, entender, y hermanos, sin saber y darse cuenta que sutilmente ha entrado el gnosticismo, que es la alabanza al conocimiento. Porque gnóstico quiere decir conocimiento. Entonces ya han dejado de lado la guianza del Espíritu Santo. Eso sutilmente ha entrado, hermano, ha entrado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en este tiempo? El Señor nos está llevando al espíritu, al principio, a no saber nada, hermano,
a decirle, Señor, guíame tú, Señor, o el Señor produzca en medio de nosotros. Entonces, eso es lo que hoy día, hermano, nosotros tenemos que conocer las Escrituras, el sentido de la palabra, de que no solamente los versículos nos hablan de algo, sino que esto viene en un contexto. Esto viene dentro de una enseñanza que el apóstol está dando. Porque fácilmente muchos indoctos, dice la Escritura, tuercen la palabra del Señor y enseñan énfasis, solamente cosas, enseñanzas aisladas. Pero el Señor, hermano, está preocupado de edificarnos a todos por el Espíritu Santo. El Señor nos siga gobernando, hermano. En todo debemos ser sencillos y humildes en el Señor, para que Él hable primero que nosotros. Y nosotros edifiquémonos, hermano, porque el Señor ha repartido. Todos podéis profetizar, todos los que estamos acá, hermano. No tenemos que sentirnos menos, hermano. Al contrario, el Señor puede canalizar y exhortar a la iglesia, o enseñar o exhortar, a través de lo que el Señor produzca. ¿Sabe, hermano? Otra cosa. Hay muchas reuniones que hoy día se viven entre hermanos, que hay momentos de silencio. Y siempre hablan los que siempre hablan. Entonces, esos momentos de silencio a veces son causados por el conocimiento. Porque viene la mente a decirnos, no, yo no voy a hablar esto podría sonar algo ilógico, o mejor me quedo callado. Entonces las reuniones pasan, al final, el que está gobernando ahí es solamente la sabiduría humana, está gobernando allí. Porque aquel no quiere hablar, o aquel habla mucho porque realmente conoce mucho, y habla de tantas cosas. Pero se contrista el Espíritu Santo allí, en la reunión, y ya el Señor no está gobernando. Por eso que cuando termina la reunión, en medio de las congregaciones que tienen esta manera de conducción en las reuniones, todos hablan, todos se abrazan, todos se alegran. Pero cuando está en la reunión hay un silencio sepulcral. Ahí está trabajando la mente y no el corazón, el espíritu. Entonces, hermanos amados, el Señor permita que siempre, hermanos, conservemos esta manera de ser espontáneos. A veces nos tenemos que reír, a veces tenemos que... tantas cosas, pero lo hacemos acá, hermano, entre nosotros. No hay ninguno que diga, hermano, no diga eso, hermano. No, hermano, nadie. Porque a cara descubierta, hermano, sin hipocresía, hoy día nosotros estamos delante del Señor y el Señor conoce muy bien nuestras debilidades. Entonces, hermanos amados, nosotros no tenemos que mostrar ni aparentar nada a nadie, porque el Señor, Él es sabiduría en nosotros. Él es el que, hermano, se lleva la gloria en todas las cosas. Bendito es el Señor. Que nos siga moldeando, que nos siga trabajando en nosotros en este tiempo. Que Él siempre tome el gobierno, hermano. Tenemos que conservar y guardar la humildad que tenemos, hermanos, entre los hermanos. El Señor nos lleve adelante en todo esto. Y no tenemos que esperar que, hermano, masificar esto. No, hermano, el Señor sabe a quién traer y quién va a escuchar la voz. ¿Quién va a recibir, hermano, en el corazón la confirmación? ¿Cierto? Va a tener la confirmación de lo que el Señor está haciendo con este grupo de hermanos, con este remanente pequeño. Entonces el Señor nos va a ir guiando, hermano. Y va a acontecer algo muy precioso, que es la demostración del Espíritu y de poder, hermano. Eso es lo que el Señor nos va a ir produciendo, que el Señor va a ir persuadiendo. Así como llegó Gustavo, el Señor lo persuadió. Lo persuadió el Señor, los cánticos de una manera o de otra, ¿cierto? El Señor lo persuadió. Eso tiene que acontecer cuando no es un sistema, hermano. No es que alguien salga y le diga una larga lista de cosas
Y gracias al Señor, porque el Señor ha ido produciendo en él las necesidades de saber algunas cosas. Pero eso lo produce el Espíritu Santo solamente. No hay pautas, no hay discipulado, no hay tantas cosas. El Señor va produciendo entre los hermanos. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor, hermano. Hay mucho que hablar, pero hoy día el Señor permita que podamos, hermano, ser edificados con esto, porque el Señor nos sigue edificando, hermano, mutuamente. Y a veces nosotros andamos en otra, pero sabe que el Señor es el que está haciendo la obra en nosotros. Que a veces es tan inapercibible, así como el silbido apacible. Un silbido, hermano, no se hace notar con piedras, ni con truenos, ni con vientos recios que quebran árboles, no, hermano. El silbido apacible es Cristo. El Espíritu Santo del Señor está aquí en nosotros, enseñándonos todas las cosas como un silbido apacible, que muchas veces se contrista, se queda calladito, ahí está. Cuando nosotros arremetemos con nuestra carnalidad. Pero, hermanos amados, es tiempo de escucharle al Señor. Y está en ti y está en mí, hermano. Gracias, Señor, por esto.